Pancho, es todo tuyo el Ah, micrófono. empezamos ahora mismo. Le da la bienvenida. Bueno, es que como veo que está entrando gente, bueno, ahí veo a mi hija que va manejando. Bueno, bueno, queridas amigas y amigos, muy buenas noches. Es en verdad un privilegio estar esta noche para poder compartir con ustedes una mirada sobre un tema que es verdaderamente apasionante, que es el tema de la vida después de la muerte. Y hoy se hable de lo que se hable en cualquier rincón del mundo, está el horizonte de la pandemia. Una pandemia que ya se ha llevado a 3 millones de personas, que es una tragedia en sí mismo, pero les quiero decir que en el año 1920, cuando fue la gran pandemia conocida como la pandemia española, en que el mundo tenía solamente 1.860 millones de habitantes y murieron 50 millones. Hoy somos 7.500 millones de habitantes y han fallecido 3 millones. Esto no es un consuelo ni mucho menos, pero es una realidad que me gustaría que pensáramos para ver cómo también el mundo ha cambiado. Y esta pandemia nos ha traído, siento yo, dos mensajes grandes. Uno es de carácter ético y el otro es un mensaje místico. El mensaje ético que nos deja la pandemia es que no podemos seguir viviendo como estábamos hasta ahora, en un mundo frenético a una velocidad impresionante, sin metas, en que solamente el hombre se ha preocupado de producir y consumir. Una pandemia que, nos guste o no, nos confinó a todos en nuestras casas, para estar con la familia, para estar y para en verdad conocer a los hijos. Ese es, diría yo, que es el mensaje ético. Y hay uno místico, que lo voy a mencionar, pero me voy a salir porque no es el tema. Pero el mensaje místico es que ha hecho tomar conciencia a la humanidad de una forma impresionante que vivimos en el mismo hogar, en el mismo planeta. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar este conocimiento, que ya lo teníamos, pero lo ha acelerado de tal manera en que hoy, en verdad, todos nos sentimos miembros de una familia común que es la familia de la humanidad, en un mundo interrelacionado en que todos dependemos de todos. Por lo tanto, este cambio que se tiene que producir, sin duda, dará origen a una nueva civilización. En lo, en lo, en lo personal, no tengo ninguna duda que vamos... A ver, ¿qué ruido es ese? Ya lo Que silencio. vamos, que vamos a una civilización espiritual. Son los nuevos paradigmas que obligarán al hombre a tener una nueva visión, una nueva cosmovisión de la realidad. En la vida, absolutamente todo lo que existe en el universo es cíclico. El día, la noche, un año de 365 días que tarda el sol, la Tierra en girar alrededor del sol, nuestro sistema solar, que es maravilloso,
que tarda 250 millones de años en hacer un giro alrededor de nuestra galaxia. Lo que nos indica que hasta ahora nuestro planeta, nuestro sistema, ha dado 20 veces la vuelta alrededor de la galaxia. Son los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, nuestro precioso planeta. Y a su vez, la galaxia que gira en torno y gira alrededor del universo. Todo es cíclico. La vida y la muerte son dos caras de una misma moneda. Es imposible concebir la vida si no estuviera acompañada de la muerte. Es imposible. Y como dice un poeta que amo con todo mi corazón, que es Jalil Gibran, él decía, ¿cómo quieres saber ¿cómo quieres saber el secreto de la muerte si no lo buscas en el corazón de la vida? Estoy ahí. Si observamos bien, por ejemplo, en el invierno, en el más crudo invierno, bajo la nieve está sonriendo la primavera. Porque ese es el ciclo natural. Y dentro de nosotros mismos también está la muerte, porque es inherente a la vida. Pero tenemos que entender que la muerte en sí misma no existe. No existe la muerte. Es solo una palabra que significa cambio. Uno de los propósitos fundamentales que tengo en esta charla es que cuando terminemos y nos vayamos, las personas que tengan miedo a la muerte en este momento, mi deseo más profundo es que haya desaparecido ese miedo. Estamos viviendo una nueva era que se llama la era del conocimiento. Por siglos, nuestra cultura, particularmente en Occidente, ha crecido con una visión de la muerte absoluta, absolutamente distorsionada. Se ha enseñado absolutamente lo contrario, que señalan las grandes manifestaciones divinas. Y haciendo un abuso más allá de lo razonable, con la humanidad de los tiempos del pasado, de una ignorancia muy grande porque no habían medios de tener conocimiento, la muerte fue enseñada como un medio para realmente tener a la gente en el puño. Una muerte rodeada de infiernos eternos, quemándose eternamente la gente. Un infierno donde habían demonios, donde habían las peores atrocidades que podamos imaginar. Eso no es posible. Eso no es posible que haya sido enseñado de esa manera, y lo que logró fue dañar espiritualmente y psicológicamente a millones de personas, que más que sentir amor por su fe, tenían terror del infierno. En esta nueva era, en que el conocimiento se multiplica día a día, donde tenemos una ciencia que está naciendo todavía, pero que ya nos muestra evidencias asombrosas de todo lo que existe. Es tan grande el conocimiento de hoy en la humanidad, pero es tan pequeño a su vez si lo comparamos con el conocimiento que habrá en el futuro.
Si reunimos todo el conocimiento que tiene hoy la humanidad, es solo una gota de agua comparada con el océano que todavía no conocemos. Y ante estas evidencias que son irrefutables, podemos afirmar con toda seguridad que terminaron las épocas de los dogmas, que terminaron las visiones de lo absoluto. Y nos encontramos hoy en un mundo que cada día nos sorprende con nuevas bellezas, con nuevos conocimientos, con exploraciones al universo que hace 100 años atrás eran consideradas las peores utopías que podría tener el ser humano. Y hoy esas verdades maravillosas aparecen hoy en la página 14 de cualquier periódico porque han dejado de ser esa novedad. Entonces lo que en una época es una utopía, al poco tiempo se convierte en una verdad absolutamente universal. Karen, cierra el micrófono. Ya lo cerré. A ver, vale. Esto que estamos conversando es una realidad que yo creo que nadie hoy podría estar en contra de esta visión. Y dentro de estos conocimientos, estamos cada día teniendo mayores información a través de la neurociencia, por ejemplo, de qué es la otra vida, la vida después de esta vida. Incluso desde un punto de vista físico, la muerte no existe. Nuestro cuerpo humano está formado por 7 elementos químicos, con cantidades exactas en cada ser humano. Tenemos un 65% de carbono, tenemos un 15% de hidrógeno, 10% de oxígeno, 5% de nitrógeno, 7,5% de magnesio, 1,5% de calcio y un 0,35% de potasio. Ese es el cuerpo humano. Somos átomos. Hoy la ciencia cuántica nos dice que la materia no existe, que todo es energía. Y lo que llamamos materia es simplemente energía acumulada, que se cristaliza por la cohesión. Pero todo es energía. Somos energía pura. Y cuando la persona abandona este mundo, a lo que nosotros llamamos muerte, esa muerte física tampoco existe. Como decía el gran químico Lavoisier, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Y nuestro cuerpo, cuando sea recogido por la tierra, nuestro propio cuerpo será absorbido por la naturaleza. Esos átomos que somos hoy formarán parte de la naturaleza y alimentará, nutrirá la tierra, donde nacerán plantas, árboles. Es decir, daremos una vuelta completa en todas las formas de vida. La vida es un continuo ciclo. Entonces, si ese es el cuerpo, nosotros los seres humanos, por ejemplo, yo o cualquiera de ustedes, ponga el ejemplo que voy a dar para cada uno de ustedes, yo no soy Pancho Amenábar. Ahí no está mi querida sobrina, la Feñita Amenábar. Óscar no es Óscar.
no somos nuestro nombre. Yo no soy mi nombre. Yo no soy mi cuerpo. No soy mi carácter, no soy mi personalidad. Yo no soy las emociones que están asociadas a mi cuerpo. Todo eso es una envoltura. Una envoltura. Todo eso que hemos mencionado es pasajero. Es algo que va a perecer. Algo que se va a transformar. Somos mucho más que todo eso. Somos esencialmente seres espirituales. Esa es nuestra realidad. Hay un precioso escrito de Baha'u'lláh que dice: habiendo creado el mundo y todo cuanto en él vive y se mueve, Dios, por intermedio de su irrestringida y soberana voluntad, escogió conferirle al hombre la singular capacidad de conocerlo y amarlo. Sobre la íntima realidad de cada cosa creada, Él depositó la gloria de uno de sus nombres. Sin embargo, sobre la realidad del hombre, Él depositó la gloria de todos sus nombres, haciendo de él, del hombre, un espejo de su propio ser. Es decir, somos espejos de lo divino. Es lo que se menciona en el Antiguo Testamento cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es esa semejanza espiritual que tenemos con nuestro Creador. Es decir, dentro de cada uno de nosotros están presentes en estado potencial absolutamente todos los atributos divinos, los cuales se pueden manifestar en este mundo visible de acuerdo a nuestra propia fuerza de voluntad en desarrollar estas cualidades y ponerlas de manifiesto en el mundo que estamos viviendo. Baha'u'lláh se refiere a Dios en mucha oportunidad diciendo que es el más oculto de lo oculto y el más visible de lo visible. Se refiere a que una persona, y que las hay naturalmente, que no tienen ninguna creencia en una fuerza superior, que no importa el nombre que le demos. Algunos le llaman energía, otros le llaman el origen de los orígenes, la causa de las causas. Le vamos a llamar Dios. Dice que una persona que no cree, que niega absolutamente esa realidad, para esa persona Dios es lo más oculto de lo oculto. Pero una persona que ha reconocido esa realidad superior, que es consciente que somos parte de una creación simplemente maravillosa, Dios es lo más visible de lo visible. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en cada cosa creada, en cada criatura. Cada cosa creada manifiesta atributos de esa realidad. En el mundo mineral, el espíritu mineral se manifiesta por el poder de cohesión de sus átomos. En una planta, en un árbol, vemos ese espíritu que se manifiesta en el crecimiento, en el desarrollo de una semilla que va a dar frutos. Se ve ese fluido eléctrico que emana de dentro del vegetal. En el mundo animal vemos ese espíritu que se manifiesta en la perfección física, en los sentidos
siempre superior a los sentidos del hombre. El animal ve mejor que el hombre, oye más que el hombre, en fin. Pero sabemos que lo inferior jamás podrá comprender lo superior. Lo superior abarca todo lo inferior. Y el hombre, que está en la cúspide de esta creación, está en la cúspide porque tiene algo que lo distingue de toda la creación, que es su alma. Es un espíritu racional. Y el hombre, que está en esa cúspide, es porque comprende y domina a todos los reinos inferiores. Por eso que está en la cúspide. A su vez, el hombre, con todo el conocimiento que pueda desarrollar, por el más alto nivel de desarrollo espiritual que pueda conseguir el hombre, ese hombre jamás podrá comprender el estado espiritual de las manifestaciones divinas, como Jesús, Moisés, Buda, Krishna, Zoroastro, Mahoma y hoy Baha'u'lláh. ¿Por qué? Porque son seres superiores. Y al ser superiores, nosotros en nuestro plano inferior no los podemos comprender. Pero asimismo, estas manifestaciones divinas, que son creados por el mismo Creador que nos hizo a nosotros, ellos tampoco jamás podrán comprender la esencia divina. ¿Por qué? Porque son creados y lo creado no puede comprender al Creador, porque lo inferior no puede comprender lo superior. Esto que dice Baha'u'lláh es para dejar muy claro que existen estos niveles de desarrollo, estos niveles que se suceden unos a otros y que todos participamos de esta creación universal. Pues bien, el hombre teniendo esa capacidad de conocer y amar, no lo hace a través de la mente, porque la mente, porque el cerebro conoce, pero el corazón sabe. Hay verdades que la mente no puede comprender, pero el corazón sí las comprende. El fenómeno del amor, por ejemplo, es un fenómeno místico que jamás podrá ser explicado a través de la palabra. Pero sí, el hombre lo conoce a través de los sentimientos. Y los sentimientos son expresiones espirituales de nuestra realidad. Así como dice Baha'u'lláh, el mundo físico es la expresión visible de un mundo espiritual. El mundo físico es una expresión simbólica del mundo espiritual. Por ejemplo, Paulina, que estás ahí, Paulina García. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos una doble naturaleza. Una es la naturaleza física y la otra es la naturaleza espiritual. Somos dos realidades unificadas. El mundo espiritual, el mundo físico, son una sola realidad que están misteriosamente unificados. Por ejemplo, en el mundo físico nuestro tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos la vista, tenemos visión, audición, podemos oler, podemos sentir el gusto y podemos palpar. 5 sentidos. Pues de la misma manera que hay 5 sentidos físicos, existen también 5 sentidos espirituales, dice Baha'u'lláh. Los 5 sentidos espirituales son, primero, imaginación.
Segundo, pensamientos. Tercero, comprensión. Cuarto, memoria. Y quinto, sentido común. Esos son los 5 sentidos espirituales. Pues bien, ¿qué es lo que es el sentido común? El sentido común es un nervio que está en nuestro sistema parasimpático. Y es el nervio, es el sentido que une el mundo físico, visible, que lo comunica con nuestro mundo espiritual invisible. Eso es el sentido común. Es común a ambos mundos. Como decíamos que no somos lo que vemos, no somos el cuerpo que tenemos ni el cuerpo que percibimos de otras personas. Esa es la apariencia. Y el ser humano, de una manera muy extraordinaria, se ha acostumbrado a vivir de la apariencia. Y ese ha sido el problema que lleva al mundo a las condiciones que está. Vive de la apariencia y no vive de la esencia. La apariencia está dominada por el ego, un ego que nos tiene esclavizado a los seres humanos, que en todo momento está pidiendo satisfacer todos los impulsos y necesidades e instintos humanos. Y el hombre se convierte en un esclavo de él, vive para él. Esa es la realidad de lo que podemos observar en el mundo. Cuando se vive de la esencia, el ser humano comienza entonces a vivir una vida distinta. Una vida basada en las virtudes, en los valores, en las facultades, en el desarrollo de esos talentos. Y tiene un comportamiento que es coherente con esos sentimientos. Donde el egoísmo no existe prácticamente. Donde se vive en un mundo de servicio también hacia los demás. Donde se vive un mundo de generosidad, de altruismo, porque se está viviendo de la esencia. Cuando muere una persona, los que dicen adiós a esa persona son las personas que aman con los ojos. Las personas que aman con el corazón, diría que para los que aman con el corazón no existe la palabra separación. No existe. Esa es una diferencia. Porque sabe, porque siente la presencia de ese ser que marchó, lo siente en su corazón y no se ha separado jamás de él o de ella. Eso es amar con el corazón. Cuando decimos que la muerte y la vida son las dos caras de una misma moneda, es así. Porque la muerte, es lo que dijimos hace un momento, es solo una palabra relativa que significa cambio. Nada más. Incluso las manifestaciones divinas, los grandes profetas, vinieron a este mundo, desplegaron su vida, todos ellos en un tormento horroroso, donde todos fueron ultimados, asesinados, puestos en el exilio, siendo testigos del martirio de miles de sus seguidores. Pero ellos vinieron, cumplieron con su propósito de existencia, que era ser un puente entre el hombre y ese creador. Y ellos también se fueron, dejaron este mundo. Como lo vamos a hacer todos más pronto que tarde.
Entonces la muerte no es ninguna tragedia, es algo natural, es un continuo, la vida es un continuo. Gibran dice, ¿cómo puedes estar en la tumba de tu padre llorando si estás de la mano de tu hijo? Es el continuo de la vida, es la sucesión natural de las generaciones. Son las primaveras, otoños y veranos que se suceden en un orden perfecto. Y la vida es así. Ahora, ¿qué es lo que es la otra vida? Para las personas que están por primera vez, voy a compartir una metáfora, un ejemplo que da Bahá'u'lláh de qué es lo que es la vida y qué es la muerte. Primero que nada, decir que en esta vida que estamos todos nosotros, hemos tenido que cruzar dos portales. Por ahora uno nosotros, ¿no? Pero son dos portales que habrá que atravesar. El primero de ellos fue en el precioso cuerpo de nuestra madre, que en un momento determinado de su vida se abrió en un manso sufrimiento para dar paso a nuestra llegada a este mundo. Ese es el primer portal, y es un portal sagrado. Entonces, benditas las mujeres de verdad que son capaces no solamente de desarrollar una vida en el interior de ellas mismas, sino que son las primeras educadoras de su hijo desde el momento que el espermio y el óvulo tomaron contacto entre sí. Allí empezó la vida, en ese momento. Y esa madre se convirtió en un mundo para sus hijos, estando ellos dentro del vientre. Y esta guagüita que estaba en el vientre de su mamá tenía un tiempo fijo, no más de 9 meses. Entró un espermio, y miren lo que es la maravillosa sabiduría de los profetas. 1850 años antes de Cristo, Krishna, en el Bhagavad Gita, su libro sagrado, dice: ha nacido en vano el hombre, que habiendo logrado el nacimiento humano tan difícil de obtener, no trata de realizar a Dios en esta misma vida. Sabemos el proceso que hay en el interior de una madre cuando es la depositaria de la otra parte del hombre, que hará que un espermio en una carrera con millones como él tendrán que llegar a la meta de fertilizar un óvulo. Cuando fue fertilizado, ahí estaba cada uno de nosotros. Y se forma la primera célula. Una célula que solamente es visible bajo un microscopio demasiado potente. Y esta célula tiene la capacidad de ir multiplicándose a sí misma, desarrollándose y formando todas las partes de nuestro cuerpo. En un momento crea los ojos, etc. El corazón se forma en el vientre de la madre antes que el cerebro, lo que es un dato también o una señal. Y cuando han pasado 9 meses de esa célula que era invisible, a los 9 meses aparece una vida humana preciosa. Nace un niño. Ahora, este niño, el propósito de la vida no era vivir en el vientre. El vientre era solo un lugar donde se tenía que desarrollar y que lo prepararía y lo equiparía para llegar al mundo que estamos ahora. Ese era el propósito. No fue creado para vivir en el vientre, fue creado para vivir en este mundo. Y en un momento determinado de la vida intrauterina, el alma, que procede de mundos espirituales, se manifestó
en esa nueva vida. No es que dentro del cuerpo haya un alma, es decir, el cuerpo no es un envase que contenga un alma. Como dijimos al comienzo, el hombre es un espejo de lo divino. El alma se va a reflejar en ese ser. En esta vida que estamos aquí, es como si estuviéramos embarazados de un alma. El alma no fue creada para vivir en este mundo que estamos nosotros. No fue el propósito de su creación. Y así como esta célula tenía como propósito desarrollarse porque nace sin ninguna cualidad, el alma humana en este mundo también viene absolutamente en blanco. No tiene personalidad, no tiene carácter, no tiene sabiduría, no tiene nada. Pero cuando llega a este mundo que estamos ahora, tendrá que desarrollar las facultades. Este es el propósito de la vida en el mundo, desarrollar cualidades. Y pasarán, pueden ser 1 año, 10, 50, 70 o 100 años, que el alma y nuestro ser vivirá en este mundo. Entonces vendrá el segundo portal, que toda alma tendrá un tránsito hacia la muerte. Y este portal es el que se abrirá para dar paso a nuestra alma a llegar a otros mundos, los mundos del espíritu, el mundo para el cual esa alma fue creada. En ese mundo, que es tan diferente a este que tenemos nosotros aquí, es tan diferente como lo es este mundo al mundo del vientre materno. El otro mundo, que es una condición espiritual, no está en ninguna parte, está aquí, pero está en una dimensión diferente. Cuando uno muere, uno no va a ninguna parte. Uno va a una dimensión, no a un lugar. De la misma forma que una mujer cuando está embarazada y tiene un hijo, cuando el hijo nace no va a ninguna parte. Nace donde estaba, ahí mismo, pero en una dimensión diferente. Bahá'u'lláh dice que la muerte es una mensajera de alegría, porque fuimos creados con el propósito de evolucionar en mundos espirituales. Y es allí donde el alma, estando en su realidad, podrá realizar una evolución que es imposible de imaginar. Tan imposible de imaginar es el otro mundo, que Bahá'u'lláh dice que si el hombre pudiera ver a través del ojo de una aguja lo que hay después de este mundo, toda la humanidad cometería suicidio. Es decir, no soportaría este mundo. Pensemos en un bebé en el vientre de su madre. Si pudiera imaginar o ver a través del ojo de una aguja lo que hay después del vientre y que viene el mundo que estamos, donde podrá abrazar a su madre, recibir el beso de su papá, el abrazo de su hermano, tener amigos, tener juguetes. Ese niño haría una revolución dentro del vientre de su madre. Querría nacer inmediatamente. Pero eso sería un suicidio para el niño, porque no está preparado todavía para llegar a este mundo. Cada ser humano muere en el momento que tiene que morir, que es el momento donde su alma está preparada para enfrentar otra realidad. De ahí que Bahá'u'lláh dice que si todos los océanos se convirtieran en tinta, todos los cielos en papel y todos los seres humanos en pluma para escribir,
aún así sería imposible describir la belleza y la armonía del más allá. El otro es el mundo, dice Baha'u'lláh, es el mundo de las perfecciones, que nada negativo puede llegar al otro mundo, no puede tener acceso. En este mundo que estamos nosotros existe la evolución, pero también existe la involución. El más allá es solo un mundo de evolución, de desarrollo, de estar cada vez más cerca de la grandeza de la verdad absoluta. Eso es lo que podríamos llamar el cielo. Para buscar el cielo y el infierno no hay que buscarlo en otra parte, está aquí en la tierra. ¿Acaso en este momento no están viviendo en el verdadero infierno millones y millones de seres humanos que no tienen qué llevar para su casa, para sus hijos? ¿No es un infierno la injusticia que está viviendo hoy el mundo? ¿No es un infierno los prejuicios que dividen a la humanidad? ¿Quién de los que está aquí no ha vivido alguna vez un infierno en esta tierra? Que levante la mano. Todos lo hemos vivido. ¿Y quién no ha vivido también un cielo en este mundo? Todos hemos vivido ese cielo. El estar presente, por ejemplo, en el nacimiento de un hijo, es el cielo mismo. Abrazarlo y besarlo supera lo que nosotros pensamos que es el cielo. Hay tantos cielos en este mundo, de verdad, que no hay por qué ir a buscarlo a otra parte. Están aquí y están dentro. Y lo que tenemos que hacer justamente es transformar lo que es este mundo, un mundo en caos absoluto, un mundo que se debate y se retuerce de dolor, que ha sido atacado por el virus del prejuicio y de la corrupción y que ha atacado las partes más fundamentales de esta trastornada civilización. Eso es un infierno también. Entonces la transformación de este mundo la transformación de este mundo se va a producir no como un acto mágico de un día para otro, sino que será una conquista del ser humano. Y esa conquista se puede lograr única y exclusivamente a través de la unidad. Porque si la unidad es vida, la separación es muerte. Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Y en otra parte dice Baha'u'lláh, el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables a menos que su unidad sea firmemente establecida. Por lo tanto, la creación, la llegada de un mundo unificado, será también una conquista espiritual del ser humano, no una conquista física. Físicamente está el mundo absolutamente unido, pero espiritualmente estamos en una ruina inimaginable, con la moral en un estado de miseria que el mundo no ha conocido en otras épocas. Entonces hay que producir esa alquimia, que es una alquimia espiritual, una alquimia como la que se produce físicamente de la transformación del cobre en oro. El hombre también tiene que producir una alquimia interior y convertirse en un ser de oro. Y yo creo que ustedes también todos gozamos cuando éramos niños con esas historias maravillosas que venían de Medio Oriente, de las 1001 noches,
de Sinbad el marino o de la preciosa historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Baha'u'lláh tiene una de sus palabras ocultas que dice: tú eres mi lámpara y mi luz está en ti, que tiene mucho que ver con la lámpara de Aladino. Aladino una vez encontró una lámpara que estaba sucia y lo que hizo fue limpiarla, pulirla y dejarla brillante. Cuando la lámpara estaba así, apareció un genio y le dijo a Aladino: pídeme los deseos que tú quieras. Aladino lo hizo y recibió lo que le había pedido. De la misma manera, el corazón del hombre es esa lámpara, que uno la debe limpiar, purificar, tener un corazón puro, amable y radiante, dice Baha'u'lláh. Cuando logramos ese estado interno, es cuando también aparecerá un genio, aparecerá nuestro propio espíritu, que nos dirá: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Ese es el poder del espíritu, el poder de realizar lo que es inimaginable, llevar adelante una vida maravillosa, porque la vida, si se dan cuenta, como dijo el maravilloso Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Colombia, decía: la vida no es lo que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Eso es la vida. Cómo recordamos nuestra vida para contarla. Pero tiene que ver la calidad de vida con la coherencia que debemos tener con nuestra realidad física y nuestra realidad espiritual. De lo contrario, la verdad, queridos amigos, esta vida entonces no tendría ningún sentido. Hay infinidad de gente que vive como si nunca fuera a morir. Y hay millones de personas que mueren sin haber vivido en esta vida, lo que es una paradoja. Yo no quiero aburrirlos, de verdad, porque yo creo que ya he hablado bastante, pero creo que este es el momento en que ustedes tienen la palabra, pueden hacer preguntas y procuraremos aquí pues responderla de la forma más apropiada posible. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. ¿Alguien, para no cortar el hilo de la charla, alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que haya tenido alguna muerte hace poco, que quiera saber algo, que haya tenido una duda? ¿Alguna típica pregunta que nunca se ha podido responder durante su vida? Puede levantar la manito o sacar su micrófono y hacer la pregunta. Hola. Hola. Javier, A dale. ver, ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno saludarte. Fue maravilloso, la verdad, escuchar me inspira tanto. Me dan ganas como de vivir, incluso así más y más y más. Como que, me pasó un poco, estaba conversando con una amiga, en una de las oraciones de Baha'u'lláh dice, por favor, líbrame de las pruebas violentas. Cuando hablamos de la muerte, hablamos, por ejemplo, de muertes violentas o de accidentes, de cosas que de alguna manera escapan un poco a esto de lo que nosotros creemos, ¿no? Que debería ser lo natural. Por ejemplo, la muerte de un padre antes que la de un hijo, en vez de la de un hijo antes de un padre. Sabemos que son pruebas y tribulaciones de la vida, pero hay veces que uno no sabe cómo, por ejemplo, acompañar a una madre o a un padre cuando sufren este tipo de cosas, o pruebas violentas, desde, no sé, un accidente en auto, o lo que sea, digamos. Entonces me gustaría saber un poco si hay algo con respecto a eso, qué se dice con respecto a pruebas violentas. gracias, querido Javier. Mira, hace 2 semanas atrás murió mi mamá. Y tuve la bendición de estar con ella de la mano cuando ella dio su último suspiro en este mundo.
Y fue algo tan precioso, de verdad, porque fue una muerte tranquila. Claro, ya tenía 99 años de edad, ¿no? Tenía mucho que contar, mucho que contar. Y esa fue una muerte totalmente, una muerte anunciada, porque había quemado hasta el último, lo último que da la vela es cuando produce una llama tan grande. Y eso le pasó a ella también. Pero si te das cuenta, querido amigo, lo que nosotros a veces llamamos accidentes, a veces son también imprudencias. Hay muchas muertes que son provocadas por nosotros mismos. Hay otras muertes que efectivamente son accidentales, un avión que se cae, no sé, hay mil formas imaginables, ¿no? Y padres que mueren o hijos que mueren antes que el padre. Mira, esta vida se cuenta por días o por años. Un día, un año, 100 años, no es absolutamente nada si lo comparamos con una eternidad. Como dijo por ahí un maravilloso filósofo, decía, la vida es un segundo de bullicio entre dos infinitos silencios. Todos vamos a llegar a ese silencio. Y la muerte, que es un misterio en sí misma, para poder comprender muchas de estas pruebas que tú dices, Javier, cuando tengamos un conocimiento más real de lo que es la muerte, que no es un castigo, sino que es una parte natural de la vida, también podremos aceptar muchas muertes con mayor dignidad y con mayor humildad también. Hay personas que cuando muere algún ser querido se rebelan y se alejan de su realidad espiritual, pero por favor, ¿quiénes somos nosotros para determinar muchas de esas cosas? Hace un tiempo atrás, una semana antes de que estaba la pandemia, me invitaron para dar una charla sobre este tema en Chillán. Y allí había mucha gente en la charla, muchísima gente. Y había una chica joven de 30 años que había perdido a su hijita que tenía 2 años. Y no soportaba la idea. Y ella fue y preguntó, ¿por qué? Entonces recordé yo una historia que contó Abdul Baha y que decía que en una oportunidad una mujer había ido donde él y le había dicho que había muerto su pequeñito recién nacido. ¿Por qué? Le preguntó. Y Abdul Baha le dijo, piense usted en un jardinero que sabe de flores, de árboles, del mundo de la naturaleza. ¿Pueden apagar esos micros, por favor? Que sabe de todo sobre el mundo de la naturaleza. Y entró a la casa donde estaba trabajando y vio que sobre la chimenea había un macetero chiquitito con una plantita chiquitita. Y él lo que hizo fue, sacó el macetero, lo golpeó, lo quebró, y esa plantita la plantó en el jardín, al lado de una laguna que había, donde habían árboles, flores, viento, había de todo allí, y esa planta creció de una manera maravillosa. A lo mejor la plantita preguntó, qué injusticia lo que están haciendo conmigo, me han golpeado y me han traído a otra parte. Pero allí pudo crecer de una forma que jamás habría podido serlo donde estaba. Uno en su humildad debe creer o debe aceptar o debe ser una persona más sumisa ante la sabiduría que desconoce. Y a lo mejor muere un niño pequeño, porque a lo mejor va a crecer mucho mejor en otra realidad, mucho mejor. Ten la certeza, querido Javier, como dice Bahá'u'lláh, que el día que tú te mueras, serás recibido en el otro mundo por todos tus seres queridos.
De la misma manera que cuando uno nace en este mundo, es recibido por los padres, los hermanos, los parientes, ya tienen su habitación lista, recién pintada, le tienen comprado unos peluches, le tienen de todo. Antes de llegar a este mundo, muchos le estaban esperando. Cuando nosotros dejemos este mundo, ese hijo pequeño de 2 años también estará esperando a su padre y a su madre, en una condición que nosotros no podemos imaginar. En otra oportunidad le preguntaba una mujer, le preguntaba a Abdul-Wahab, ¿por qué se fue mi marido? Dijo, no, le dice, no te preocupes. Él en este momento, en el otro mundo, está construyendo una mansión para ti. Te está esperando con una mansión. No te preocupes, ya vas a llegar ahí. Porque, aunque parezca extraño lo que les voy a decir, pero los escritos bahá'ís señala Bahá'u'lláh que todo, absolutamente todo lo que hay en este mundo que estamos nosotros, existe en el otro mundo. Bahá'u'lláh dice que el mundo físico es un leve, muy leve reflejo de la realidad del mundo espiritual. Es decir, si nosotros aquí hablamos del sol, tengan la certeza que en el otro mundo también hay un sol. Si aquí nosotros vivimos en alguna parte concreta, en el más allá también vamos a vivir en alguna parte. No vamos a ser seres invisibles que estamos sentados en una nube tocando la lira. No. No, no es eso. No es como se nos dibujaba cuando éramos chicos. Cuando se dice aquí y que descanse en paz, es absurdo. No hay mundo donde haya más actividad que en el más allá. Donde uno continúa estudiando, aprendiendo, evolucionando y conociendo la realidad de todas las cosas. Bahá'u'lláh afirma que en el más allá llegaremos a tener el conocimiento de todas las ciencias, las artes. Todo eso, dice Bahá'u'lláh, lo conoceremos y lo comprenderemos en el otro mundo. Por lo tanto, el descansar en paz en el otro mundo, yo creo que no puede haber un aburrimiento más grande que eso. Si ya en este mundo todos confinados están aburridos dentro de su casa, imagínense ustedes cómo será en el otro mundo. No existe el confinamiento. Existe la verdadera libertad. La libertad del conocimiento, de la sabiduría, del conocer las realidades. Un mundo donde no hay tiempo y no hay espacio. Donde no existe el tiempo y el espacio. Es como, por ejemplo, Magdalena, querida, gracias por venir. Cuando uno está durmiendo en la noche, sabemos que el sueño pasa por 4 etapas diferentes, ¿verdad? Hasta que llegamos al cuarto que se llama REM, que significa Rapid Eyes Movement, el rápido movimiento de los ojos. Y es en ese momento cuando hemos entrado en verdad a otra dimensión de las realidades. Ahí es cuando nos hemos desconectado de este mundo. En ese mundo, de pronto empezamos a ver, porque en el sueño uno ve, ¿cierto? Pero ve sin usar ojos. En ese mundo uno se mueve, pero está quieto en su cama. No se mueve, pero está en movimiento en el sueño. Está en un lugar que nunca ha estado, pero que a lo mejor 10 años más tarde o 20 años más tarde pasará por un lugar y dice, yo conozco este lugar, yo he estado aquí. Es lo que hoy comúnmente se conoce como el déjà vu. Es decir, nuestra alma, al estar libre del tiempo y del espacio, hay sueños que hemos tenido o que tendremos que son muy reveladores. Como no hay tiempo, nuestra alma va al futuro o va al pasado. Y cuando va al futuro, va a vivir experiencias en ese sueño, que después las volverá a vivir, pero en el mundo físico. Es decir, nuestra alma se adelantó a algo que viviríamos más tarde.
Esa es una prueba irrefutable para los filósofos materialistas de la existencia de un mundo espiritual. Esa es una prueba. Y como esas hay muchísimas, de verdad. Pero la muerte que ofrece al ser humano capacidades, poderes y conocimientos que son imposibles de ser comprendidos en este mundo. Imposibles. Por lo tanto, querido Javier, tranquilo. Hay muchas cosas que incluso en este mundo nosotros no entendemos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno mismo se ve como un extraño y no comprende su propia realidad? ¿Cómo vamos a comprender otras realidades que son superiores? Es imposible. Pero el tiempo, la paciencia, la meditación, la introspección nos pueden llevar a estados internos subjetivos que nos van a mostrar y nos van a dar respuestas que van a contestar esas preguntas tan preciosas que tú tienes, Javier. Pero las respuestas están dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros. Gracias, Pancho. Sí, pues como dicen por ahí, no sabemos vivir esta vida y nos estamos preguntando por la próxima. Entonces, de repente ponerle más atención a esta para llegar más completos a la otra. Jesús parece que quería hacer una pregunta y tengo a Rosina. Cualquiera de las dos, cualquiera de los dos puede sacar su micrófono y preguntar si quiere. No sé si puedo hacer la pregunta ahora. Sí, dale nomás. Gracias. Panchito, buenas noches. Hola, querida Rosina. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Oye, hay ruido, Carola. no, No, es del mismo micrófono de la Rosina. Ah, ya. te puedo hacer una consulta. Lo que pasa de que esta pregunta se me hizo a raíz de un libro de estudio del Ruki 1, cuando llegamos a la vida y la muerte. Una persona me consultaba acerca de cuando un matrimonio, el varón, por ejemplo, es Bahá'í, observante, creyente, devoto, y la esposa no es Bahá'í, solamente no cree o no reconoce a Bahá'í, pero sí en momentos de aflicción lee oraciones Bahá'í. ¿Qué pasa en ese mundo espiritual? Cuando ascienden los dos, ¿caminan en el mismo camino o están en niveles diferentes? A ver, Rosina, no hay ninguna diferencia entre una religión y otra. No hay ninguna diferencia. Si una persona, sea de la religión que sea, da lo mismo. El nombre es lo mismo. Lo importante es la esencia, es la coherencia en la vida. El nombre no salva a nadie. No hay ningún nombre que te haga mejor que otra persona. Ninguna. Por lo tanto, eso no tiene ninguna trascendencia. Ninguna. En este mismo mundo que estamos nosotros aquí, nosotros convivimos con personas, con todos los reinos de la naturaleza, y convivimos en una forma armónica preciosa, de verdad, a pesar de los distintos grados de desarrollo que está cada uno de los reinos y los grados de desarrollo que existen entre las propias personas. Pero no hay conflicto en eso, ninguno. No existe conflicto. El conflicto existe cuando no hay armonía. Ese es un conflicto. Cuando no hay armonía, entonces, claro, los problemas surgen con religión, sin religión, con lo que sea. No. Es la coherencia de la realidad interior del ser humano lo que se asocia con otro ser humano. Son se atraen los similares a sí mismo. Eso es lo que, las afinidades son las que se atraen unas a otras, no los nombres, nada de eso. Gracias, Pancho. Y aparte de lo que uno cree, lo importante es ser coherente. O sea, poner en práctica lo que uno realmente cree. Porque muchas veces nos llamamos ser creyentes y hacemos las cosas a nuestra pinta. Entonces hay como
tratar de ser coherente con lo que uno cree. Hay mucha gente que es espiritual, pero no es religiosa. Y hay mucha gente que es muy religiosa y no es espiritual. ¿Dónde está el punto medio ahí? Exacto. Seremos Tiene que juzgados ver por con el... nuestros hechos. Sí, pues. Pancho, quiere hacer otra pregunta, después Carolina y después Karen. Ya. Si quieres, Cas. Hola, recién pude conectarme con video porque venía de mi trabajo. Panchito, muchas gracias por las charlas, siempre son muy, muy enriquecedoras. Gracias, Tengo Cas. dos como preguntitas. Una la encuentro un poco arriesgada a hacer, Ya. por de pensar, pero primero mencionar eso que los sueños se parece mucho al efecto de Garnier-Mallet. Estuve leyendo una vez y lo encontré impactante. Vale. Creo que falta mucho en aprender, pero yo creo que tú lo has escuchado, Garnier-Mallet. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es muy similar, ¿cierto? De que como que Por supuesto. se va al trata de tomar el mejor escenario para poder llevarlo en esta vida. Exactamente. Y respecto a la pregunta que encuentro que es un poco arriesgada hacerla, es qué pasa con esa alma, porque si nos vamos a las religiones un poco más antiguas, que entiendo que fue acorde a la madurez de la humanidad, las personas que se suicidan, que cortan su vida antes de tiempo, se van al infierno. Y entiendo por qué se dijo eso, porque la idea no es que se corte antes de tiempo el desarrollo espiritual. Ahora que conocemos esta fe, ¿cómo lo tomamos para esas personas que algún ser, algún familiar o algún amigo, algún conocido que hizo eso, en qué etapa llegó, qué va a suceder? Porque igual va a avanzar, solamente que... Vale. ¿Se entiende? Cas, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Buin. De ¿Se Buin. acuerdan? Ah, claro, pues. Sí, 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 perfecto. Ahora ya está claro, ya está clarísimo ya. Mira, el suicidio. ¿Qué sabemos del suicidio nosotros? Nada. ¿Cuál es el estado mental de una persona? ¿En qué estado tiene que estar para cometer un suicidio? En un trastorno de verdad. Entonces, qué injusto es juzgar a un suicida. No sabemos de verdad. Pero el suicida es lo mismo que esa guaguita que nace de 5 meses. Va a tener que entrar en una incubadora y con tratamientos especiales y con mucho cuidado los médicos y los que saben podrán sacar esa vida adelante. De hecho, tengo una pareja en España, muy amigos míos, que el hijo nació de 5 meses. Hoy se llama Hossein. Hoy Hossein toca el violín, quizás como lo tocaba Vivaldi. Maravilloso, de verdad. Maravilloso, de verdad. Si lo hubieran juzgado en ese momento, en años atrás, en 100, 200 años atrás, lo entierran vivo. Lo entierran vivo, de verdad. Piense que hubo épocas en que quemaron a más de 12 millones de personas por no creer determinadas posturas que tenía en aquella época la religión en Occidente. 12 millones de personas. Hoy eso nos parece aberrante, no tiene palabra. Entonces una persona que se suicida pasa al otro mundo, evidentemente. Bahá'u'lláh dice que hay 2 clases de destinos. Dice, hay uno que se llama destino decretado y el otro es el destino condicional. El decretado es que la persona muera en el momento que tiene que morir. Las causas, no sé, pueden ser muchas causas.
Una persona que muere en un accidente de avión no puede hacer nada para evitarlo. Es una muerte decretada, o sea, ahí no se salva casi nadie, ¿verdad? Donde la persona no interviene para morir, es producto de algo ajeno a ella. Esa es una muerte decretada. Pero la muerte condicional es la que uno determina. Por ejemplo, tú vienes de Buin a Santiago en tu auto, vienes a 100 kilómetros por hora, entras a 100 kilómetros por hora por Alameda y te vas cruzando semáforo, lo más probable es que tengas un accidente. Pero es un accidente provocado por ti. Es un accidente que tú has condicionado el destino de tu propia vida. ¿Cuánta gente condiciona su vida hoy? Mucha. Mucha gente. Su vida llega a su fin porque él la condicionó. Ahora esas personas mueren en un estado que no sabemos cuál es, pero pasa al otro mundo. Y también habrán doctores allá, entre comillas, que te van a ayudar a salir de ese estado y te van a dar todo lo necesario para tu recuperación. Pero evidentemente vas con un hándicap, vas con un problema. Imagínate tú una guagüita. Paulina, ¿tú tienes hijas o hijos? Paulina García. Tu micrófono, por favor. Abre tu micrófono. Paulina, abre tu micrófono. No sabe. Vamos a ver. ¿No es a mí? Ahí. Ya. Ahí sí. Sí, ¿Tienes tengo dos hijos, Paulina? Sí, dos. Ya. Hombre y mujer. Vale, imagina tú que uno de tus hijos, cualquiera de los dos, es un ejemplo nomás, ¿no? Dentro de tu guatita no hubiera desarrollado los ojos. ¿Cómo habría nacido en este mundo? Para mí, yo creo de que No. ¿Cómo nace en este mundo si no desarrolló los ojos? ¿Cómo va a ser en este mundo? ¿cómo va a ser? ¿Sí? Yo creo que feliz igual, porque él nació así, No, sí, te estoy preguntando otra cosa. Si no desarrolló los ojos, ¿qué va a hacer en este mundo? Ciego. Obvio. A eso me refiero, ciego. Sí, Y la sí. pregunta es, ¿y en este mundo habría podido desarrollar los ojos para ver? A ver, yo creo de que los ojos, hay tantos ciegos que realmente no necesitan los ojos. No es la pregunta, Paulina. ¿Va a ver con los ojos? No. No, pues. ¿Por qué? Porque nació sin ojos. Uh-huh. Entonces, esta vida que estamos viviendo acá nosotros es la consecuencia de la vida que vivimos en el vientre. Depende cómo nos desarrollamos en el vientre, así va a ser nuestra vida en este mundo. Si no desarrollamos un brazo en el mundo del vientre, vamos a tener un brazo menos en este mundo. Y ese brazo no nos va a crecer en este mundo. Porque venimos determinados por el mundo anterior. Bueno, esa era la pregunta que yo me hacía mientras tú hablabas. ¿Ya? ¿Qué pasa con esos niños que nacen sin brazos, sin esto, sin... Todo el mundo dice que desgracia, que esto, que lo otro, pero hay gente que no es impedimento para ellos, porque ellos nacieron así, ¿no? Pero desarrollan otras cosas. Sí, no, eso es incuestionable. Pero mucha gente nace con brazos menos, etcétera, etcétera. Quienes vivimos la década del 60, seguramente Oscar se va a acordar, existía la famosa pastilla la talidomida. Sí, pues. Que era un anticonceptivo que hizo nacer miles, si no millones de niños deformes por la talidomida. ¿Qué culpa tiene el niño? Ninguna. Y ese niño nace en este mundo y va a vivir una vida para él normal, porque esa será su naturaleza. Su naturaleza fue así. Como el ciego que tú mencionabas recién, que en esta vida desarrolla otro sentido. Claro, uno no puede echar de menos lo que nunca ha tenido.
lo que no conoce y nunca ha tenido, ¿cierto? Uno echa de menos lo que pierde que tuvo, pero no lo que no tuvo. Por lo tanto, una persona que nace ciega se acostumbra y vive una vida para él normal en esta vida. Pues una persona que muere en esta vida sin haber desarrollado atributos que serán fundamentales en la otra vida, pues en la otra vida no los va a desarrollar tampoco. De allí la importancia de tener una calidad de vida aquí que sea para desarrollar esas cualidades, esos atributos, esos talentos, que te van a tener mucho mejor preparada y equipada cuando realicemos el tránsito hacia la otra vida. Hay personas en este mundo que viven de una manera tan extraña, de verdad, como una vez un matrimonio que era multimillonario, pero la relación entre él y ella no era buena, era muy mala. Entonces él le dice, estaba a punto de morir y le dice a la mujer que el día que yo me muera, tú dentro del ataúd tendrás que poner todo el dinero que yo hice en este mundo. Y la mujer le dice, te lo prometo que lo haré, le dice, te lo prometo. El hombre lo puso hasta en su testamento eso. La mujer habló con el abogado y le dijo, voy a hacer tal cosa. Y dijo, pero ¿cómo está loca usted? Dice, ¿qué? ¿Cómo le va a dejar el dinero en el ataúd? Dice, esa fue su última voluntad y yo la voy a cumplir. Bueno, la mujer al día siguiente fue al banco, miró el saldo porque tenía acceso a todo el dinero, vio una cantidad de dinero que era una porrada de plata de verdad, y se fue donde lo estaban velando a su marido. Abrió el ataúd, sacó un lápiz, hizo un cheque a nombre del marido, cruzado solamente para ser cobrado por él, y se lo puso en el bolsillo. Le dijo, querido, aquí tienes todo tu dinero, haz lo que quieras con él, disfrútalo, le dice. Bueno, la mujer le dio su dinero al hombre. Se lo hizo en un cheque nominativo, además, ¿no? ¿Qué más seguridad que esa? Esas son las cosas absurdas que hay mucha gente que cree que lo que tiene en este mundo prácticamente se lo puede llevar. Y tenemos que tener conciencia que no existen mortajas con bolsillo. Nada nos llevaremos de este mundo. Y quien tiene en este mundo, que sea él mismo el que dé, que no lo deje para que lo den sus herederos. Porque en última instancia, lo único que tendremos en la otra vida es lo que hemos dado en esta. Esa es la mayor ganancia que vamos a tener. Dar aquí será nuestro tesoro en el más allá. Magdalena, ¿cómo te ríes, Dios mío? Me encantó el chiste. El iPhone de Carolina quiere hacer otra pregunta. No sé si la Carolina está por ahí. Muchas gracias, ¿Qué, Carolina? ¿Está la Carolina? Qué linda guaguita Karen. Ya, así que no está. La Karen quiere hacer una pregunta. Karen no está oyendo. Yo si no, Shaznaz. Ahí está Karen, ahí sacó su micrófono. Karen, Escucho. no se oye. No se ¿Me oye, escuchas? Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, dime. Ya bueno, tú sabí. Espera, que estoy jugando. Tú sabes que yo soy de las personas que más miedo a la muerte le tengo. Po. Sí. A la forma, al agonizar, a lo que viene después, o que uno se reencuentra con la gente. Yo siempre te digo si voy a poder ir a ver un concierto de Elvis Presley, o voy a poder ir a cantar con la Janis Joplin. Siempre te pregunto lo mismo. Sí. Pero yo le tengo miedo a la muerte, a lo que viene, a la forma. Bueno. Estoy alimentando a una guaguita de 3 semanas. Esa de tu amiguita, ¿no? Sí, de
Bueno, la verdad es que de alguna manera ya lo hemos ido diciendo en esta charla, ¿verdad? Que la otra vida, como dice Bahá'u'lláh, dice, oh mi siervo, si en estos días y en este plano terrenal cosas contrarias a vuestros deseos han sido ordenados por Dios, ¿no? Han sido ordenadas por Dios. Dice, porque días de delicia celestial hay en verdad en abundancia para vosotros. Mundos santos y espiritualmente gloriosos serán desvelados a vuestros ojos. A todos y a cada uno de ellos, sin duda alcanzaréis. La verdad es que para hablar de la vida después de la muerte, uno se tiene que preguntar si acaso ha venido alguien del otro mundo a decirnos algo. Karen, ¿puedes cortar el micro, por favor? Ah, por la guaguita ya. Dice, nunca ha venido nadie a este mundo para decirnos qué hay allá. Bueno, es verdad, nadie ha venido al otro mundo. ¿O sí? Esta es la pregunta. Una vez habían dos hermanitos que estaban en el vientre de su madre y conversaban los dos y uno le pregunta al otro, oye, ¿tú crees que hay vida después del parto? Y el otro le dice, no, hombre, nadie ha venido para decirnos eso. Nunca ha venido nadie para decirnos que hay vida después del parto. Yo creo que la vida es aquí y se acabó la cosa. Y el otro le decía, yo no creo, le dice. Yo creo que hay una vida y debe ser maravillosa. Yo muchas veces cuando estoy en silencio, escucho la voz de madre. Yo estoy seguro que es ella. Estoy seguro, yo la oigo, dice. Y la siento dentro de mí. Yo estoy seguro que ella nos está esperando. Y que nos va a preparar un mundo maravilloso para nosotros. Que nos va a dar todo lo que queramos que sea bueno para nosotros. Dice, es la típica creencia del ignorante, el creer que hay otra cosa para justificarlo todo. Dice, no, es un sentimiento que nace de lo más profundo de mí, le dice. Yo creo que sí hay vida. Bueno, seguían conversando hasta que llegó el momento y nació la primera, la que no creía. Y se encontró con su madre. Y se encontró con todo lo que a la otra hermanita había sentido en su corazón. Y cuando nació la segunda, vio a su hermanita y le puso la cara como diciendo, yo te lo había dicho, yo te lo había dicho. Pero la que no creía recibió exactamente el mismo amor de su madre. Recibió las mismas cosas de la que creía. Recibieron lo mismo. Lo mismo ocurre en el otro mundo. Todos vamos a recibir de esa generosidad, todos. Porque así como la madre ama a sus hijos, no porque sean buenos o sean malos, los ama simplemente porque son sus hijos. Esa es la verdadera incondicionalidad que existe. Ese amor no está determinado por las cosas buenas o malas. Los padres amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, nada más. Todo lo demás que ellos hagan se va a adicionar al amor que tienen asegurado de parte nuestra.